Ok, vamos a continuar entonces con la clase. Me decía Marian que la señorita María Zambrano no podía escuchar la clase. Creo que debe ser un problema técnico de su computador porque si ustedes me escuchan, la información pues sale para todos en la misma condición. Si es algún problema particular, pues yo creo que aplicaría a todos, tanto en la difusión de la pantalla compartida como en el audio. No, o sea, ella me dice para que, o sea, si no la llegas a escuchar en clase, si no participa, es por eso. Ah, ok, perfecto, entiendo, ya, perfecto, precisamente, pero o sea, técnicamente, pues aquí revisando no puedo hacer yo nada para que lo escuche, ya tendría que ser un problema de el equipo que ella tiene y adicionalmente de eso, pues tiene que solucionarlo, porque pues creo que la lámina por sí sola no tiene sentido. Si vemos la lámina por sí Claro. sola, pues le coloqué el material en el aula virtual, lo revisan de allí y no pasa nada, ¿ok? Pero pues la idea es la explicación de la clase, ¿ok? Bien. ¿Dudas entonces hasta este momento, en esta segunda parte de la clase? Seguimos, Profesor, ¿sí? buenos días. Edwin, buenos días. En caso de que en una determinada empresa no se encuentre un comisario, ¿se autoriza a alguien o qué se haría en ese caso? Excelente, Edwin. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante a medida que vamos desarrollando la cátedra, pero cuando nosotros vamos a constituir una empresa, en el mismo momento que vamos a constituir la empresa, para que el registrador mercantil permita la protocolización de ese documento, necesariamente debe haber un comisario que acepte el cargo de forma escrita. O sea que el comisario debe entregar una copia de su cédula, una copia del carnet profesional que les he venido mencionando y una copia, perdón, una carta donde acepta la designación del comisario conforme al Código de Comercio. Si ese requisito no está dado en ese primer momento, sencillamente no hay posibilidad de que la empresa sea registrada. Y adicionalmente de eso, ese tiempo va a también estar determinado en unas cláusulas estatutarias dentro de la empresa. Va a decir si va a ser por 1 año, por 2 años, por 5 años. Cada empresa establece cuál va a ser el tiempo de vigencia de esa figura. Ojo, al momento de colocar un tiempo de vigencia especialísimo, 2 años, y terminado ese tiempo, la empresa, así como tiene que renovar su junta directiva para que pueda actuar, tiene que renovar su comisario, ya sea que ratifique el comisario que tenía o ya sea que nombre un nuevo comisario. Pero en cualquiera de los casos, toda empresa que esté dentro del marco jurídico venezolano, que esté catalogada como sociedad mercantil, debe entonces tener un comisario para su funcionamiento. Quienes no tienen la figura de comisario son las que nosotros denominamos firmas personales o fondos de comercio, que vamos a hablar a detalle de ellos. Ellos sí no están obligados en este caso a la figura de comisarios. Todas las que tengan contexto mercantil diferentes en sociedades mercantiles tendrán entonces que siempre entonces estar supeditadas a una revisión interna que la hace en este caso el comisario. No sé si queda más o menos claro, Edwin. Sí, de hecho me resolvió también una duda que también tenía, pero la respondió cuando estaba hablando. Perfecto, Edwin. Era, ¿Alguien que era más sobre renovar el comisario. sobre? Renovar el comisario. Perfecto. O Sí, sea, en debe determinado ser tiempo. constantemente. Una de las consejos que siempre se le dan a los muchachos es que no acepten comisarías por tiempos muy extensos. ¿Por qué? Todas las empresas, así como deben renovar su junta directiva, deben renovar sus comisarios y deben también aprobar sus estados financieros. Hay muchas veces que se crean organizaciones empresariales donde no se aprueban los estados financieros. Si no se aprueban los estados financieros, pues el trabajo de esa junta directiva, de esa junta administradora, es un trabajo que no tiene la validez respectiva de la asamblea de accionistas y eso pues es el incumplimiento de una obligación. Si hay un comisario entonces que se da cuenta que pasa el ejercicio económico y no le presentaron a él, porque es que la junta directiva, los que administran una empresa, deben todos los años como mínimo, aunque la revisión es constante, es permanente, pero como mínimo todos los años entregarle a los comisarios los estados financieros para que él los revise, para que él vea cómo se encuentra esa información financiera y él poder entonces, en base a esa información financiera, elaborar sus informes correspondientes que se llaman informes de comisario. Esos informes más esos estados financieros van a quedar en resguardo de los registros mercantiles como un documento público donde toda persona puede
buscarlos y consultarlos, ya sean los mismos accionistas, ya sean los proveedores, ya sean los clientes. ¿Por qué? Porque en esos estados financieros están asociados cuentas por pagar, dinero que se le debe a esas personas que suministran el inventario de mercancía para la producción o para la venta. Adicionalmente de eso, pues generamos una serie de obligaciones en el contexto, por ejemplo, laboral, pasivos laborales a esos trabajadores, donde hay unas acreencias que es el mismo patrimonio de esa empresa, y eso está garantizado en la publicación de esos estados financieros y en esa revisión constante que deben hacer los comisarios. ¿Y quiénes son los comisarios, muchachos? Ustedes son los comisarios. Precisamente son ustedes los que de una u otra manera van también a estar involucrados dentro de este proceso de trabajo. Profe, buen Una día. inquietud. Buen día, Di Santiago. Profe, dada la situación de que, por ejemplo, un comisario no termine su labor, pues no sea renovado, otro puede tomar su puesto o deberá iniciar un proceso nuevo desde el principio. Perfecto. Lo correcto es lo siguiente. Si usted tiene un comisario que aceptó ser comisario por 2 años, supongamos en esa empresa, y esa empresa fue constituida el día de hoy, 19 de octubre, y esa persona le salió una oportunidad de vida diferente y se va del país, vamos a colocar ese ejemplo propio, ¿sí? Se va y entonces al irse Claro. del país está la imposibilidad de ejercer ese trabajo de revisión. Entonces allí vamos a tener una vacante, llamémoslo así, durante un periodo determinado. Al llegar el término del ejercicio económico, la empresa tiene que aprobar sus estados financieros, Santiago, ¿sí? Eso es necesario, llevarlos al registro mercantil y aprobarlos, hacer su asamblea, inclusive para la presentación de eso. Y conjunto a esa asamblea deben estar esos informes de comisario. Como no está, es necesario entonces, antes de hacer la asamblea, convocar a una asamblea extraordinaria con el único efecto de nombrar un nuevo comisario. ¿En función de qué? Bueno, de exponer de que ese comisario ya no se encuentra en el país o no quiere trabajarle a la empresa o las razones que sean, no se encontró, en fin, y que debe entonces nombrarse un nuevo profesional que puede ser cualquiera de ustedes como licenciado en administración, un economista o un contador público. ¿Para qué? Para que lo sustituya y haga ese trabajo que debía haberse hecho. Entonces debe empezar a hacer toda la revisión de ese ejercicio económico que inicialmente no le correspondía, pero que en este caso es nombrado para que lo sustituya y debe hacer la revisión. ¿Por qué? Porque al final el que va a responder por lo que diga en ese informe va a ser el nuevo que está asumiendo la responsabilidad. Ok, profe, ajá, entre el mismo caso más o menos, si de repente el comisario anterior es por indisposición que no quiere continuar su trabajo, ¿ante la ley tiene algún cargo o simplemente no lo quiere seguir con eso? Usted como profesional, recuerde que cuando estamos hablando de él es usted, porque el día de mañana ustedes están estudiando para hacer esto, ¿verdad? Una de las tantas cosas que pueden hacer. Esto es bueno, ¿por qué? Porque el día de mañana a lo mejor usted se especialice netamente en el proceso de mercadeo, pero puede que la cosa cambie y sea una empresa grande, una transnacional y te llamen para cumplir esa figura y usted lo puede hacer, ¿por qué no? Sí. Y si el pago es bueno, ¿por qué no? Ahora, eso es inherente a que usted se sienta cómodo en su trabajo. Si usted siente el día de mañana que no quiere estar en esa empresa por razones muy propias, muy personales, usted lo puede hacer y nadie tiene por qué culparlo por eso. Lo tienen que culpar por si usted hizo mal su trabajo, pero si hasta ese momento usted realizó el trabajo en las mejores condiciones, sencillamente eso es completamente válido. Usted hace su renuncia a la asamblea de accionistas diciéndole que bueno, que a partir de la presente fecha, por la decisión que usted haya tomado, no quiere continuar con su labor. Solamente puede ser llevado al tribunal disciplinario del colegio respectivo y que pueda haber un proceso sancionatorio de destitución, de no poder ejercer como licenciado en administración, por ejemplo, es cuando se da una situación irregular que usted, en función de su autoridad, por ejemplo, como comisario, trató de hacer algo incorrecto, algo ilícito, que es parte de lo que tenemos que estudiar en la cátedra de Derecho Mercantil. Y si usted hace algo que está fuera de ese proceso, entonces allí sí vamos a tener alguna dificultad. ¿Sí? Entiendo. Gianfranco, tienes la mano levantada. Cuéntame, Gian. Profe, disculpe, una pregunta. Sí. Ajá, sabemos que un comisario es algún licenciado en alguna de las ramas de administración. Perfecto. Y que esto no puede estar ligado a los dueños de la empresa. Perfecto. Sin embargo, me gustaría preguntar,
¿quién es el que determina cuál será el comisario de dicha empresa o quién es el que recomienda a dicha empresa quién será el comisario? O bueno, sí. Perfecto, Gianfranco, excelente pregunta. El que quiere decidir o el que decide quién coloca como comisario es el accionista de la empresa. Si es una empresa que tiene 10 accionistas, necesariamente todos los 10 a lo mejor no tengan la misma participación, no tengan partes iguales. A lo mejor uno tiene el 90% y los otros 9 el 10% restante. Eso puede ser un escenario. Otro escenario puede ser que sí tengan partes iguales. El que tenga más acciones en una empresa significa que invirtió más patrimonio y si tiene más inversión en patrimonio, pues tiene poder de decisión. A lo mejor él decida qué profesional quiere colocar para trabajar en un momento determinado o sencillamente por mayoría tomen la determinación. Lo que sí es importante es que en toda asamblea que se haga debe estar presente siempre el comisario. El comisario debe revisar hasta la correspondencia de la empresa y eso no es porque lo dice el profesor, sino porque está tipificado en el Código de Comercio. Entonces, debe también tener entonces esa cantidad de accionistas, tranquilidad con que sea un profesional que tenga ética profesional, que tenga una educación donde sienta comodidad para darle la función que corresponde de comisario. Ok, profe, perfecto. Bien, ok. Entonces vamos ahora a continuar con la lámina número 8, ¿sí? La lámina número 8, entonces, tiene que ver con el artículo número 1 de la resolución del directorio de las normas interprofesionales. Vamos a hablar un poco de esas normas interprofesionales. ¿Qué es eso? Así como estamos hablando de la ley del ejercicio de la administración, existen unas normas que son creadas por 3 federaciones de profesionales. La Federación de Licenciados en Administración, la Federación de Economistas y la Federación de los Contadores Públicos. Como es una función compartida, indistinta desde el propósito de la ley dentro de lo que está en el Código de Comercio, es necesario entonces que esas 3 organizaciones empresariales crearan una estructura normativa para que el proceso profesional sea equitativo. ¿Por qué? Porque si no, entonces, de alguna manera u otra, van a actuar distintos los licenciados en administración que los economistas o que los contadores públicos. La idea es que la profesión o la actuación profesional que se realice sea en las mismas condiciones, con la misma basamento legal, conforme a esos 21 artículos que están dentro del Código de Comercio. Entonces, eso quiere decir que ellos crearon una serie de normas. Esta resolución es la que se refiere a los licenciados en administración. Hay una norma que se refiere a los contadores, pero la norma lo que cambia es la resolución en sí, pero el articulado, todo lo que está escrito es igual, aplicable a las 3 federaciones o aplicable a los 3 profesionales. No sé si hay dudas con esa primera introducción, si eso queda claro o lo enfatizo más. Pregunto. ¿Sí queda claro que son entonces normas interprofesionales o no? Pues no, profe, yo no entendí muy No bien. entendí. Tranquila, Yudbet. Voy de nuevo entonces a explicarlo, Yudbet. Hay normas que son creadas. Nosotros hablábamos en la clase pasada que existían 5 poderes, ¿verdad que sí? Recordamos eso. El ejecutivo, el legislativo, el judicial. Sí es correcto, y el electoral. ¿Quién se encarga de hacer las normas? ¿Quién lo recuerda? Ejecutivo. El legislativo. Cuidado, Santiago. El legislativo no hace, el ejecutivo no hace normas. Hace cuando tiene ley habilitante, por alguna razón, pero quien realmente le corresponde legislar y hacer normas es el poder legislativo, ¿ok? Los de la Asamblea Nacional. Sí, eso es lo importante de tener en cuenta. Ahora, cuando la Asamblea Nacional necesita colocar algunas cosas en orden y no tiene la capacidad técnica o el tiempo suficiente, puede delegar, conforme a lo que dice la Constitución, al Ejecutivo, alguna posibilidad de legislación. Eso puede darse, sí, pero es lo excepcional, no es lo normal. Ahora, hay normas como por ejemplo la de licenciados en administración, como el Código de Comercio, que ¿quién las hizo?
la Asamblea Nacional. Para ese momento no se llamaba Asamblea Nacional, se llamaba Congreso de la República. Pero es que hasta que no sustituyan esa ley, esa sigue vigente. Así haya sido de 1955 la una y de 1982 la otra. Pero esas leyes generan la posibilidad de que esas federaciones que fueron creadas por ley, que en este caso es la de contadores, la de administradores y la de economistas, puedan de una forma u otra establecer normas aplicables al desarrollo de lo que está escrito en el Código de Comercio. Esas normas se llaman normas interprofesionales. ¿Por qué le pusieron normas interprofesionales? Porque se reunieron las juntas directivas de los tres gremios, de los licenciados en administración, de los economistas y los contadores, y decidieron hacer una sola norma donde diga qué es lo que yo debo presentar a los registros mercantiles, donde diga cómo debo entregar esos informes a la asamblea de accionistas, a los dueños de las empresas, y cómo debo también, de cierta forma, hacer la revisión de todo lo que es los estados financieros, como todo lo que es el proceso de administración y gestión de las organizaciones empresariales. No sé si queda un poquito más claro eso, Yusbet, o todavía hay deficiencias con la explicación. Ah, ok. No, sí, ya, profe, gracias. Un poquito mejor, sí, vamos mejorando, no te preocupes, eso está bien. Ok, ¿quién me quiere leer ese primer artículo de esa resolución? Yo, profesor. Dale, pues. Edwin. Artículo 1. El ejercicio de la función de comisarios se regirá por las disposiciones del Código de Comercio, la Ley de Mercado de Capitales, la Ley General de Bancos y otras instituciones financieras. La Ley de Empresas, Seguros y Reaseguros, las presentes normas y las demás disposiciones establecidas en el ordenamiento jurídico venezolano vigente. Ok. ¿Qué sucede en esta primera parte de este artículo? Muchas normas diferentes a las que ya mencionamos, que es la Ley de Licenciados en Administración, diferentes al Código de Comercio, son creadas con el propósito de revisar. Alguien me decía hace un rato, profesor, ¿quién diferente a los comisarios revisa las empresas? Bueno, el Estado. Y el Estado lo hace a través de distintas instituciones. Ojo, las empresas en el contexto de los negocios tienen diferentes objetos, tienen diferentes finalidades. Unos venden empanadas, otros venden perros calientes, otros venden pizzas, por ejemplo, y todo eso dentro del mismo contexto de alimentos, ¿sí? De lo que es la comida rápida. Pero tenemos un restaurante en otra condición. Tenemos, por ejemplo, también el tema de los servicios, el autolavado de los vehículos. Tenemos el servicio de lavandería, que también es un servicio. Tenemos infinidad de cosas y todas ellas pueden llegar a tener algunas regulaciones especiales. Por ejemplo, algo que puede ser insignificante en algún sentido, como una empresa de vigilancia, ¿sí? De seguridad. Ellos tienen un órgano que hace el proceso de revisión. Si hay una empresa de vigilancia que se encarga, un ejemplo sería Cepricel, creo que es una empresa aquí en la región de vigilancia, ellos tienen una normativa y un cumplimiento para ese objeto específico que es prestar el servicio de vigilancia y seguridad. Así sucesivamente pasa con cada una de las empresas. Hay normas entonces que ya en la misma norma establece algunas disposiciones de cumplimiento hacia los comisarios, como por ejemplo el caso de la Ley de Mercado de Capitales. ¿Qué es mercado de capitales? Son todas aquellas empresas, independientemente del objeto, que participan en la bolsa de valores. ¿Qué es la bolsa de valores? Un lugar donde se compran y venden acciones dentro del mercado financiero y donde se hacen transacciones y rentabilidad de inversión, y eso pues también genera la necesidad de control, tanto por parte de los comisarios y responsabilidades por parte de ellos, porque si eso no se realiza de esa manera, nosotros entonces pagamos con la privación de la libertad, que sería en este caso. Y así sucesivamente pasa con los bancos, con las empresas de seguros y reaseguros, que tienen un objeto muy especialísimo, pero que tienen leyes muy especialísimas y organizaciones dentro de la estructura del Estado que se encargan de controlar o de ver el buen funcionamiento de esas empresas comerciales. Al final son empresas que tienen un objeto especialísimo. Bueno, eso es lo de menos, pero yo lo que estoy haciendo como
Inversor es sacar parte de mi patrimonio, colocarlo en una organización empresarial. ¿Para qué? Para obtener un propósito que es una utilidad o un beneficio económico. ¿Sí? Sí, más o menos queda eso claro, ¿sí? Bien, continuamos entonces con el artículo 2. ¿Quién me colabora con la lectura del artículo 2? Alguien Yo, que profe. sea diferente a Rosmary, a Mariana, a Julio, a Luisana, a Daniela, a Edwin, a Santiago y a Gianfranco. Tenemos aquí bastantes personas, 34 y conectados. Yo, Yo, profe. profe. Ajá, Ingrid. Perfecto, Ingrid. Artículo 2. Para ejercer la función de comisario, a que se refieren los artículos 275, 287 y 327 del Código de Comercio, se requiere ser licenciado en Administración, economista o contador público, de conformidad con lo dispuesto en el literal M del artículo 8 de la Ley de Ejercicio de la Profesión de Licenciado en Administración. Aquí lo único entonces que se hace es ratificar lo que está especificado en el código. El código es quien decide que las 3 profesiones pueden ejercer esa función, ¿ok? Y sencillamente entonces esta norma, que es muy particular porque es hecha por los 3 gremios, por las 3 federaciones de profesionales, están ratificando precisamente el cumplimiento del artículo 275, 287 y 327 del Código de Comercio. ¿De qué? De lo que es realmente el trabajo que usted va a realizar. Aquí no importa la mención, repito, que usted tenga. Si usted es gerente, si menciona en gerencia, mencionen finanzas, mencionen en ciencias fiscales, que es otra de las que otorga algunas universidades, el mercadeo, en fin, es un licenciado en administración. La mención es una especialidad muy particularísima, pero usted debe conocer siempre la generalidad del funcionamiento de todo lo que es el proceso comercial, ¿ok? Bien. Muy bien. Ok, y entonces ahora, teniendo ya más o menos ese preámbulo, ¿qué les pareció ese preámbulo? ¿Ustedes tenían idea de lo que ustedes iban a desempeñar en su carrera dentro de este contexto de lo que es los negocios? Profe, disculpe. Mariana, Julio quiere volver a ingresar a la sala. Lo que pasa es que se le fue el internet, pero ya le envió otra vez la solicitud. no la tengo. Si la tuviera ya, Julio, ya ahora sí. Listo, perfecto, ya está en sala. Gracias, Mariana. A ver, más o menos haciendo aquí un resumen de lo que vimos, ¿tenían ustedes una idea de todo esto o no? Como no te quiere, ¿viste? Como no te come la carne que tú le das. La verdad no, profesor. Yo sí. ¿Es lo que usted quiere estudiar o no? Eso es una de las preguntas que no tiene que responderme la mía. O sea, tienen que sentarse a analizar porque están en segundo año, están empezando a ver cuál es la realidad de lo que ustedes están estudiando. Ya empezamos a entrar en materia de lo que corresponde el ámbito de los negocios dentro de lo que es el marco de la carrera de licenciatura en administración. En el enfoque mercadeo, por supuesto, hay unas materias que van a ser mucho más especiales a través de la especialidad, pero más o menos en líneas generales, esta es la realidad. Vamos a admitir a Zulay en este momento. Bien, entonces, dentro de estas fuentes del derecho, creo que iniciábamos hablando, Rosmary, cuando empezamos a hablar aquí en la disertación de hoy de la clase, me hablaba de las fuentes y me hablaba, creo que de la analogía, no, de la analogía no me habló de la costumbre, si no recuerdo mal, Rosmary, fue lo que usted mencionó, y las normas. ¿Sí? Perfecto, Rosmary. Entonces, miren cómo todas esas normas las vamos a llevar, sí, dígame. Eso ya Todas, todas esas normas las vamos a llevar a una clasificación que sería las fuentes formales, las fuentes materiales o reales y las fuentes supletorias. Ya habíamos visto en la clase anterior, cuando hablábamos de la primera parte del derecho, veíamos entonces que teníamos una clasificación del derecho público, del derecho privado. ¿Recuerdan eso? Sí. Ahora vamos a ver una clasificación de esos tipos de fuentes. Tenemos unas fuentes formales. Existe algo que es la pirámide de Kelsen. ¿Qué es Kelsen? Kelsen mencionaba que toda norma tenía que tener cierta jerarquía. Vamos a imaginarnos entonces a los militares. De los militares, por cultura general, ¿quién es el que más tiene mayor rango? El general, ¿verdad? Luego, pues está toda esa cadena de mando hacia abajo. Así son las normas. Las normas tienen también una jerarquía. Hay unas normas que tienen mayor aplicabilidad, que están por encima de otras, que si hay una que la contradice,
no se aplica porque hay una que tiene mayor validez, que tiene una circunstancia de validez más, y en este caso, cuando hablamos de fuentes formales, significa que son todas aquellas creadas conforme a lo que se dice en la estructura legal. Y esas fuentes, entonces hablábamos de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, poder electoral. Vuelvo a preguntar, ¿quién crea entonces las normas dentro del contexto de las fuentes formales? ¿Quién las creará? Un poder. ¿Cuál de esos 5 poderes será? El poder legislativo. El poder legislativo, Charón, correctamente. El poder legislativo. Ese es el que se va a encargar entonces de crear. Es su obligación crear normas. Cuando los políticos salen por allá y se ponen a prometer puentes, y usted le dice, pero usted va a ser diputado, ¿usted qué puente va a hacer? Usted no va a hacer puente, usted va a hacer normas. ¿Qué normas? Bueno, todas las que corresponden a todas las materias dentro de eso, las del contexto mercantil. ¿Me decían algo? ¿Aló? Bueno, continúo entonces. Entonces, ¿qué es lo interesante de todo esto? Que ustedes vean que esas normas son creadas por ese poder legislativo. Ese poder legislativo entonces se va a encargar de la creación de normativas y normativas que tienen una realidad. La primera norma entonces que va a tener un centro de atención es la Constitución. La Constitución inclusive establece la posibilidad de tener el derecho a la propiedad privada, el derecho a que todo mundo pueda trabajar en la actividad que considere importante desde el contexto profesional, de servicio o dentro del ámbito mercantil. ¿Hay alguna prohibición? Creo que hacíamos mención en la primera clase cuando hablábamos de los monopolios y los oligopolios. Y adicionalmente de eso, todo país, absolutamente todo, Venezuela no es la excepción, tiene siempre que hacer relaciones con otras naciones, con otros países, en cualquier ámbito. Y dentro de eso, ¿cuál no otro que el comercial? El comercial es fundamental porque pues no todo país produce todo lo que necesita. Nosotros por lo menos no producimos, creo yo, en una cantidad importante de teléfonos celulares. Y si producimos algún teléfono celular, no son los que nos gustan las marcas como Samsung, Motorola, iPhone, en fin. Sí, estamos viendo entonces toda esa serie de necesidades. Eso significa que siempre para poder funcionar dentro del ámbito internacional, tienen que firmarse una serie de tratados internacionales que van a ser ratificados inclusive por la República, van a ser suscritos por el Poder Ejecutivo, pero van a ser ratificados por el órgano correspondiente, que es el Poder Legislativo, y el que se encarga de legislar. ¿Por qué van a ser ratificados por el Poder Legislativo? Bueno, porque se va a buscar que esos tratados que se vayan a firmar entre 2 países o entre más países no sean contrarios a la Constitución. No se permita en un tratado que se le dé exclusividad para que una sola empresa en Venezuela sea la empresa de telefonía. ¿Por qué? Porque eso es un monopolio. Sí, más o menos vamos viendo entonces que eso es un principio constitucional que es contrario. Entonces, por encima está la Constitución, luego de la Constitución van a estar esos tratados. Y en el marco del comercio internacional, siempre entonces tenemos que firmar una serie de normas aplicables a la realidad de trabajo, a tener una realidad jurídica clara. ¿Para qué? Para que esos inversionistas, esas personas que vienen de otros países o nosotros si vamos a intervenir en otro país, tengamos una garantía real de funcionamiento. Después de esa constitución y después de esos tratados, que son muchos, ratificados por la República, se crean entonces los códigos. Y en este caso, si hablamos de materia mercantil, vamos a ver el Código de Comercio. Existen otros códigos, el Código Penal, el Código Civil, pero en este caso, como estamos refiriéndonos al derecho mercantil, entonces el que está en el derecho mercantil como macro a nivel normativo es el Código de Comercio. Entonces, es ese el que va a estar dentro de esa jerarquía que trato de explicarles en el contexto de lo que son las fuentes formales. Y luego vienen una serie de leyes que van a regir esas organizaciones mercantiles y eso se llama leyes especiales en materia mercantil. Esas leyes especiales entonces van a ser diversas, a veces en función del objeto de la norma, a veces en función del lugar donde están interviniendo, como el mercado de valores, por ejemplo. En fin, van a tener algunas condiciones especialísimas. ¿Queda eso más o menos claro? Preguntas que tenga hasta el momento. No quiero avanzar rápidamente, quiero que todo lo que vamos estudiando lo hagamos
despacio, pero que vaya quedando por lo menos la información en un contexto claro para ustedes. Pregunto, ¿alguna duda al respecto hasta ahora? Hola, les escucho. No, profe. Chévere. ¿Todo completamente claro? Bien, entonces allí entonces tenemos ese primer lote de normas y esas son las normas en líneas generales que van a regir el derecho mercantil dentro del contexto de la fuente formal. Tenemos otra fuente que son las fuentes materiales o las fuentes reales, que tienen que ver entonces con la costumbre mercantil y con la analogía, con algunas normas que no tenían propósito inicialmente mercantil, sino civil o de otro tipo, pero que pudieran ser adaptables en un momento determinado al derecho mercantil. Y tenemos la costumbre mercantil, que es que todos los comerciantes siempre hacen tal cosa, y eso se va haciendo durante el transcurso de los años hasta que prácticamente se convierte en una realidad. No está escrito, no está en una norma, no está en una ley especial, no está en un código, pero ya se hace costumbre, se hace una realidad de trabajo y entonces eso se convierte precisamente en una fuente material o en una fuente real, ¿sí? Obviamente esa costumbre o esa analogía nunca puede ser contraria a esas fuentes formales. ¿Por qué? Porque esas fuentes formales son ese macro, esa realidad, esa necesidad que establece el estado de cumplimiento y todo lo demás debe ser adecuado a esa materialidad formal que pretende cada legislación. En el derecho venezolano, pues habrá un código de comercio, en el derecho colombiano habrá un código de comercio colombiano que establece todas las realidades de cumplimiento allí. Sin embargo, muchas de ellas a veces son prácticamente las mismas. Existen distintas organizaciones de cómo se crean las empresas, cambian los nombres, pero muchas veces las estructuras son similares. Y tenemos una fuente finalmente que se llaman fuentes supletorias. ¿Cuáles son las fuentes supletorias? Son algunas fuentes que no fueron creadas con propósito mercantil, para nada, no tienen nada que ver con el propósito mercantil, pero que si no tienen una claridad en un momento determinado, pues van a ser aplicables. Por ejemplo, en el Código Civil nosotros tenemos diferentes aspectos. Toda persona, así no sea comerciante, así nunca se dedica a vender absolutamente nada de forma frecuente, ¿sí? Para que sea un acto comercial, esa persona puede vender su casa, vender su carro, vender cualquier cosa que sea de su propiedad, negociarla, permutarla, cambiarla, regalarla, donarla, en fin, realizar cualquier acto. Habrán muchas cosas de esos actos normales que están dentro del Código Civil como lícitos, pero que pudieran no estar tipificados en el Código de Comercio. Entonces significa que si no están tipificados en el Código de Comercio, pero son permisibles desde el contexto civil, pues va a tener entonces una fuente supletoria, va a poder ser adaptable esa realidad, va a poder ser aplicable esa necesidad en un momento determinado para un tipo de acto jurídico necesario. Y hay otro tipo de normativas, como un ejemplo sería el Código Orgánico Tributario. El derecho tributario es un derecho propio, tiene también sus fuentes, tiene su realidad. ¿Qué es lo tributario? Bueno, es todo lo que pagan las personas que son comerciantes y las que no son comerciantes. Porque es que los tributos no los pagan solamente las empresas o organizaciones empresariales, lo paga cualquiera de nosotros. Nosotros sencillamente por ser profesionales, supóngase el caso, por usted ser licenciado en administración, usted cobra una nómina y sobre la base de esa nómina usted tiene que pagar impuestos. Un tributo, por ejemplo, sería el impuesto sobre la renta. Sobre lo que usted gana, usted va a cancelar. De hecho, es tanto que al momento de que le pagan su nómina, le retienen. El decreto 1808 establece que hay un porcentaje de retención por el servicio prestado. Eso significa que usted tiene que pagar. Usted no es comerciante, usted es un profesional. Puede ser cualquier persona, un empleado público, un educador, un licenciado en educación que se dedique a eso, a dar clase en un liceo, en una escuela. Esa persona tiene una nómina y sobre la base de esa nómina tiene que pagar impuestos, tiene que pagar una serie de tributos. El derecho tributario es único y exclusivo, pero puede ser que en un momento determinado algo que esté establecido en ese código orgánico tributario o en una norma tributaria sea aplicable a el contexto mercantil. ¿Dudas hasta ahora? Pregunto.
¿Claro esta división? ¿Dudas con esta división de fuentes formales, materiales o supletorias? Les escucho. Hola. ¿Nadie está por ahí? No, profe, todo bien. ¿Seguro? A veces pareciera uno, esto es lo malo de las clases virtuales, que está hablando uno con un computador y que ustedes no están al otro lado. Pero bueno, esperemos que poco a poco esta situación vaya mejorando y tengamos la posibilidad de regresar a clase de forma presencial. Zulay me pregunta qué quiere decir analogía. Es la aplicación entonces de una normativa que se asemeja a otra para un caso especial. O sea, algo que no fue creado para ese propósito en materia mercantil, pero que se asemeja a eso y entonces puede ser aplicable en un momento determinado, siempre y cuando, por supuesto, que tenga un vacío, que exista un vacío en la normativa o en la fuente formal. O sea, tiene que haber un vacío en la fuente formal para que se dé la oportunidad de la aplicación de la analogía. De lo contrario, no se puede aplicar porque siempre se va a aplicar lo que esté plasmado en la fuente formal. ¿Quedó claro eso? Me preguntaba quién era Zulay. Zulay Ontiveros. Perfecto. Vamos a continuar entonces con la lámina número 2. Esto es una lámina que podemos recordar entonces de la clase pasada, donde veíamos la división de derecho público, derecho privado y derecho social. Entonces vamos viendo entonces cómo este derecho mercantil está enmarcado dentro del derecho privado, en conjunto muchas veces con el derecho civil, pero también a veces, si regreso a la lámina de nuevo a la 11, tenemos fuentes supletorias que no necesariamente pueden ser de parte del derecho privado, sino que pueden ser parte del derecho público o que pueden ser parte del derecho social en lo que corresponde al derecho agrario, al derecho de la seguridad social, al derecho al trabajo. Habrán cosas entonces que dentro del contexto de las fuentes del derecho mercantil como fuente supletoria pudiera generar un momento determinado un recurso para entender un procedimiento especialísimo o una negociación especial que pueda generarse en el derecho mercantil, ¿ok? Ya va, ¿qué pasó aquí? Ya va. Esto se me... Perfecto, aquí sí voy. Bien. ¿Dudas hasta ahora? Cuéntame. No, señor, no, señor. ¿Qué queda del reciclaje de la clase del día de hoy? Vamos a darle más o menos un cierre. Tenemos 2 minutos de presentación final para lo que fue la clase del día de hoy. ¿Qué se entiende entonces por fuentes del derecho mercantil? Alguien que no sea ni Rosmary, ni Marian, ni Julio, ni Luisana, ni Daniela, ni Edwin, ni Santiago, ni Gianfranco, ni Yusbet, ni Ingrid, ni Sharon. Todavía tenemos en clase 33 personas. ¿Quién participa? Repito, una conclusión de la clase de lo que son las fuentes de derecho mercantil del día de hoy, distintos a los que ya han participado, por favor. Hay 33 personas en clase. ¿Ninguno? A ver, Andrea León, ¿qué opinas? Empiezo con nombres. Aquí tengo la mano. Charón ya participó, pero cuénteme, Charón. Es como una rama del derecho que engloba todo lo que es el comercio. Ok. Estamos hablando precisamente ahorita de la fuente del derecho mercantil. ¿Qué entendiste como fuente del derecho mercantil? Pues que es como engloba